Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Totus Tus, preparación para la consagración total a Jesús por medio de María. Seguimos en ese proceso, Julianita, donde hemos venido conociendo profundamente nuestra vida católica, nuestra vida cristiana, y hoy tenemos un tema bastante especial. Sí, hoy vamos a hablar de un tema que es requisito para ser feliz. Es el tema del perdón, importantísimo. Entonces te pregunto, ¿sabes qué es el perdón? ¿Has tenido que perdonar alguna vez en tu vida? El perdón de los pecados, ¿el perdón de qué? Perdonar es lo contrario del rencor. ¿Puedo hacerle una pregunta? No, bueno. Como si me dejaste frío. Él es el hijo mío, espera un momentico, miremos, hágale la pregunta a él. Es una forma de reconciliarse con los demás y con uno mismo. En la vida hay que perdonar ciertas cosas, no todo. No, hay que hacerlo porque si no perdonamos, pues no vamos a llegar a ninguna parte. Hay mucha violencia, entonces hay que buscar la paz. No, disculpa mi amor, pero perdonar ya eso es muy difícil. También me han perdonado. Perdonas interiormente porque con la persona no se puede hablar. Hay cosas que duelen, pero para que haya mejor vida hay que perdonar. El tema del perdón es uno de los temas más importantes en el Nuevo Testamento. De hecho, nuestro Señor Jesucristo nos insiste frecuentemente en el tema de aprender a perdonar. Cuando nos enseña la oración del Padre Nuestro, nos dice en el capítulo 6 del Evangelio de San Mateo, en el versículo 12, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pone como condición del perdón que Dios nos da, el perdón que nosotros damos a las demás personas. Y una vez concluye la oración del Padre Nuestro, el Señor en el versículo 14 insiste nuevamente en el perdón. Cosa curiosa, de ninguna otra parte del Padre Nuestro repite el Señor algo, en nada más insiste, pero en cambio en el tema del perdón insiste y dice el Señor, porque si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, también el Padre Celestial les perdonará a ustedes, para que se den cuenta de la trascendencia del perdón que nos muestra el Señor. Y es que el Señor, que quiere que seamos felices, sabe que perdonar y pedir perdón es un requisito para ser felices. El hombre, nosotros fuimos creados para amar, para entregarnos a los demás, para dar amor, para servir. Y el odio es algo totalmente opuesto al amor, o sea, es totalmente opuesto al hombre. El hombre cuando odia se destruye a sí mismo. Así es, y sobre todo que una persona cuando se decide a odiar, entonces empieza a padecer las consecuencias del odio. Claro, que son terribles, el odio es destructivo, es como un cáncer del alma, enferma el alma. El perdón entonces es el perfecto don, es un don perfecto, es un regalo que tú das gratuitamente a esa persona que te ha ofendido. A cambio de un ultraje, tú regalas el amor, regalas el perdón. Evidentemente, cuando una persona hace un esfuerzo y trabaja a lo largo de un año o a lo largo de un mes y se le paga un salario, ese salario es recompensa de su trabajo. Entonces, de ninguna manera se puede llamar un don. Pero en cambio, si la persona no ha trabajado y a cambio de no hacer nada, le regalan dinero, eso sí que es un don. Luego, si no se ha esforzado y lo ha recibido, es tanto más don cuanto menos lo merezca. Lo mismo pasa con el perdón. Una persona te ofende, una persona te calumnia, una persona te ultraja, una persona te hace daño y a cambio de todo ese daño, a cambio de todo ese dolor, tú le regalas tu amor, tú le regalas el perdón. Luego, el perdón sería como el perfume que exhala la flor después de ser pisoteada. Le pisoteamos a la flor y en vez de lastimarnos, nos regala su delicioso perfume. Por eso el perdón es para almas verdaderamente grandes y heroicas. El perdón es para aquellas personas que en verdad saben amar. Y es que además, Wilson, es decir, el perdón yo no se lo doy a la otra persona porque se lo merezca, sino un acto heroico de amor. Y además es un don no solo para esa persona que me ofendió, sino que ante todo yo pienso que es un don para nosotros mismos. Cuando yo perdono, me hago un regalo a mí misma. Porque soy yo quien me sano, soy yo quien me libero, soy yo quien soy feliz. Exactamente. Y yo creo que al concluir este programa, tú tienes que tener mucha claridad de que Dios quiere que tú perdones como condición de ser feliz. Vámonos a unos mensajes y ya volvemos con el tema del perdón. La
lamentablemente, las personas a las que más deberíamos amar en nuestra vida es a las personas que por lo general terminamos odiando. A papá, a mamá, al esposo, a la esposa, a los hermanos. Esos seres que Dios nos dio para que amáramos, para que nos entregáramos, para que los hiciésemos felices, es a quienes terminamos muchas veces aborreciendo y odiando con todo nuestro corazón. ¿Pero por qué pasa esto? Porque lamentablemente tenemos una gran capacidad para recordar todo lo malo que nos hacen, pero se nos olvida fácilmente todo lo bueno. Y es así como ese papá que toda su vida se esforzó por nosotros, nos amó, nos cuidó, nos acompañó, nos dio ternura, comprensión. Un día de tanto se equivocó, cometió un error, tal vez un error fuerte, claro que sí, tal vez un error que nos dolió, claro que sí. Pero por ese error que cometió en un día, se nos olvidan los 20, 30, 40 años de cuidados, de amor, de entrega y de sacrificio por nosotros. Tal vez tú que me estás escuchando en este momento, llevas muchos años sin hablarte con tu papá, o con tu mamá, o con tus hermanos, o con un amigo que amabas profundamente. ¿Hasta cuándo vas a seguir condenándote a la infelicidad, a la amargura, al dolor? El perdón es una decisión, y es una decisión que deja en libertad el corazón, y que limpia y que sana las heridas, que trae paz y que trae amor. Y es así como yo te invito a que en este momento pienses en todas las personas por las que sientes odio en tu corazón, en todas las personas por las que hay un resentimiento, una rabia, que les traigas a tu mente y a tu corazón, porque hoy vas a dar un paso, hoy con la ayuda vas a perdonar. Pero el perdón, digamos que tiene 3 niveles, y es el perdón a Dios, el perdón a los demás y el perdón a sí mismo. El perdón a Dios, suena raro, ¿cómo así que perdonar a Dios? Sí, esto suena algo extraño, pero es verdad. Hay personas que se han dedicado a odiar a Dios, que sienten rabia contra Dios, porque creen que Dios ha permitido males, que Dios les ha permitido sufrimientos, que Dios como que se ha ensañado contra ellos. Hay personas que no han asimilado y han dicho, Señor, pero ¿por qué me quitaste a mi mamá? ¿Por qué me quitaste a mi papá? Señor, ¿por qué esta enfermedad? Señor, ¿por qué esta quiebra económica? Señor, ¿por qué esta desgracia en mi familia? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Y a raíz de esto han cogido odio hacia Dios, sienten odio y resentimiento en su corazón hacia Dios y se han alejado de Él. Se viene a mi mente la historia de un señor que hace un par de años se encontraba en el matrimonio de una de sus sobrinas. Y él decía que hacía más de 20 años hasta ese momento no pisaba un templo, no pisaba una iglesia, porque sentía una profunda rabia contra Dios, sentía una profunda indignación contra Dios, porque él lo entendía como 20 años atrás, su hijo, el mayor, un profesional exitoso, joven, había sido secuestrado y asesinado por la guerrilla. A partir de ese momento, de lo que le sucedió a su hijo, él empezó a sentir un profundo odio contra Dios y prometió jamás volver a entrar a una iglesia. Esto que le pasó a este hombre es solo un ejemplo de muchísimas personas que por las diferentes circunstancias, por los diferentes sufrimientos que deben asumir en su vida, terminan por odiar a Dios, por echarle la culpa a Dios. Entiende una cosa, Dios no se ha ensañado contra ti ni contra tu felicidad. Él te ama y quiere siempre lo mejor para ti. Lo que te sucede simplemente hace parte de la vida, hace parte de las circunstancias que nos rodean. Dios ni te odia, Dios te ama y quiere tu felicidad para ti. Y quiere también que aprendas a asumir esos sufrimientos con amor y que aprendas a entender que el sufrimiento lo que hace es purificarte, fortalecerte y que lo que no destruye tu vida la fortalece. En el primer nivel del perdón, perdonamos aquel resentimiento infundado que tenemos contra Dios, por aquellas cosas que creemos que Él propició, pero que luego con el tiempo nos damos cuenta que la mayoría de veces fueron propiciadas por nosotros mismos. Sin embargo, hay un segundo nivel, y es perdonar a las personas que nos han hecho daño. Así dice nuestro Señor Jesucristo tras la pregunta de Pedro, ¿cuántas veces debo perdonar? ¿Hasta 7 veces? La respuesta del Señor es, no te digo 7, sino 70 veces 7. Sabemos que en las Sagradas Escrituras el número 7 significa plenitud. Luego, si el Señor dice no solamente 7, es decir, no solamente plenamente, sino además 70 veces 7, o sea, absolutamente siempre, más allá de lo perfecto, más allá de lo pleno, significa que el Señor está entendiendo el perdón como la forma radical de ser feliz, sin la cual sería imposible encontrar la verdadera paz del corazón. Y el Señor, para explicar el tema del perdón a los demás, pone una parábola. Está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículo 23. Y es la parábola del compañero que no quiso perdonar a uno de sus amigos cuando el rey le había perdonado.
Así es, él le debía una cantidad enorme al rey, una cantidad verdaderamente asombrosa, y el rey, viéndole sin con qué pagar, le perdonó a este siervo su deuda. No solo le perdonó, sino que le perdonó a él y a toda su familia, le dejó libre. Sin embargo, este señor, cuando salió de donde el rey, después de deber una suma cuantiosa, se encontró con un amigo suyo, al que le debía una pequeñísima suma de dinero. Este hombre, que fue perdonado de una suma estrepitosa por parte del rey, no quiso perdonar a su amigo que le debía una pequeña suma. El rey entonces se enojó tremendamente con este siervo y lo mandó llamar. Y le dijo: siervo inicuo, si yo te he perdonado tal deuda, ¿no deberías tú hacer lo mismo? Y el Señor dice: asimismo hará el Padre Celestial con vosotros si no perdonáis de corazón. ¿Qué significa esto? En la lógica del Evangelio, el argumento fundamental para nosotros perdonar, porque a veces no encontramos argumentos humanos, pero el argumento fundamental es un argumento de orden divino. Otras personas nos han hecho daño, pero espérate, tú y yo le hemos hecho daño a Dios. Tú y yo, cuando pecamos, le volvemos a crucificar. Carta a los Hebreos, capítulo 6, versículo 6. Y cuando le hacemos daño a Dios, cuando le crucificamos de nuevo, estamos cometiendo una falta de orden infinito, porque al ser que ofendemos es un ser infinito, que es Dios mismo. Luego, si ofendemos a este ser infinito con una falta infinita, y Dios nos perdona esa falta infinita por su amor, y nos entrega a su divino Hijo en la cruz, que abriendo sus manos nos limpia de nuestros pecados, ¿cómo no hemos de perdonar nosotros a algunas personas que nos han hecho algún daño, si Dios nos ha perdonado a nosotros? Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Así como tú nos perdonaste, Señor, yo debo perdonar. Efectivamente, las personas que nos han hecho daño son muchas, muchas. Pero hay que entender que, de alguna manera, nosotros somos víctimas de víctimas. Es decir, nos convertimos en víctimas de personas que a su vez fueron víctimas de otros. Todos somos hijos de nuestra historia. Y cuando vemos que una persona se comporta de alguna manera con nosotros, nos trata de una manera cruel, nos trata indignamente, luego uno tiende inmediatamente, cuando le hieren su orgullo, porque en el fondo, cuando uno lo ofenden, a uno le hiere el orgullo, y en el fondo de todo odio hay un orgullo profundo, pero cuando le toca a uno ese orgullo, uno debería comprender que este pobre hermano, que esta pobre persona, también en algún momento fue víctima de otra persona, y aprender a excusar el comportamiento de la otra persona. No estoy diciendo que lo justifiquemos, no estoy diciendo que aplaudamos el mal que nos hacen, pero te estoy diciendo que aprende a aminorar, porque las circunstancias de la persona que te hace daño puede haberle afectado, y luego en medio de esas circunstancias la persona se comporta de esa manera, y muchas veces tú mismo, cuando recibes ese odio, cuando recibes esa falta, engendras más odio y haces daño a otras personas. Recuerdo el caso de una niña de tan solo 13 años, que se me acercó a hablar en un retiro espiritual. La niña me dijo llorando: mira, Wilson, a mis 4 años yo tenía un hogar perfecto. Mi papá, mi mamá y mi hermano vivíamos en una perfecta armonía en el hogar. Mi papá era el mejor papá del mundo. Vivía en una vereda de un pueblo, y cuando tenía 4 años les invitaron al pueblo a un matrimonio. La niña, cuando me contó esto, se puso a llorar. Intenté tranquilizarla, pero seguía llorando, y en medio de llanto, en medio de lágrimas, me decía: mientras íbamos de camino al pueblo, al matrimonio, nos paró un grupo subversivo. Este grupo nos detuvo, bajó a mi papá del carro, yo abracé a mi papá me dijo: tranquila, y nos dijeron a nosotros, me contó la niña: móntense en el carro y váyanse. Entonces yo me fui corriendo para donde mi papá, me dijo la niña. Abracé a mi papá y mi papá me miró a los ojos y me dijo: tranquila, mi amor, le prometo que yo la alcanzo. La niña se montó al carro, y cuando se montó al carro se quedó viendo por la parte de atrás del carro, y ella misma vio a los 4 años cómo este grupo subversivo asesinaba a su papá. Tenía tan solo 4 años y ella vio cómo mataron a su papá. Y ella, llorando, me dijo desde lo profundo de su corazón: Wilson, yo los perdono. Yo los perdono. Yo perdono a estas personas que me hicieron tan terrible daño, que de solo 4 años asesinaron
a mi papá. Esto es de almas grandes, esto es de almas heroicas, esto es de personas que verdaderamente saben amar. Esta niña decidió perdonar porque decidió quitarle el poder a otras personas de hacerle daño. Cada que tú odias, le estás dando poder a otras personas de hacerte daño. Puedes tener el día más feliz de tu vida y ves a esa persona que te hizo daño y le das poder para que te siga hiriendo. El perdón a esas personas es quitarles el poder de que te sigan haciendo daño, es darles el amor de Dios. Así como Él nos perdona, tú y yo debemos perdonar a los que nos han hecho daño. Después de mensajes vamos a ver un extraordinario testimonio de una persona que después de haber sido bastante herida, ha logrado perdonar gracias a la misericordia de Dios, porque para perdonar se requiere la gracia de Dios. Nací producto de una noche de drogas, una noche de parranda, una noche de licor. Cuando nací con desnutrición crónica debido a la drogadicción de mis padres, mi madre prostituta, drogadicta, mi padre homosexual y drogadicto. Cuando llega el momento de mi nacimiento, mi padre nos abandona por irse a seguir su vida mundana. Mi mamá sigue trabajando de prostituta para poderme mantener, pero en todo este movimiento del mundo y del licor y de las drogas me descuida totalmente y se va a vivir con un señor. Estando viviendo con él, sigue todavía su vida de parranda y de todo, porque este nuevo señor también es drogadicto, y ella me lleva a vivir con ella después de que yo estaba viviendo con mi abuela, me lleva a vivir con ella, y estando yo viviendo allí, ella, para poder salir los fines de semana de parranda, y para que yo no le estorbara, me golpeaba hasta dejarme inconsciente. Y cuando lograba dejarme inconsciente me daba un dopante que se llama Sinogan, me dejaba inconsciente y se iba de parranda hasta la edad que cumplí los 2 años. Al cumplir los 2 años recuerdo vagamente algunas escenas que después de que mi madre me dejaba 2, 3 días encerrado en una habitación donde no había ni siquiera una ventana. Ella llegaba trasnochada, borracha, drogada, y yo pues al llevar 2, 3 días allí aguantando hambre, yo empezaba a jalarle el vestido y a pedirle que por favor me diera comida, a llorar, y mi mamá pues obviamente en su locura se desesperaba, me cogía del pelo, abría la puerta, me sacaba, cerraba y se acostaba a dormir, y yo me quedaba tocando la puertecita esperando que ella me abriera para darme algo de comer. Los vecinos alrededor se daban cuenta de todo este maltrato y entre todos recogían las sobras de los niños pequeños y me las daban a mí para poderme sostener. Con eso lograba sostenerme hasta el siguiente día que mi madre se despertaba para que me diera cualquier tetero con agua de panela. En esta situación mi madre, al darse cuenta que no era una madre responsable, que yo estaba sufriendo mucho, empezó a ofrecerme de puerta en puerta del lugar donde ella vivía, pero ninguna ama de casa, en ninguna casa querían quedarse conmigo, pues porque era desnutrido, porque era el hijo de una prostituta, porque era el hijo de un homosexual, entonces les daba algo de temor. Algunas personas se daban cuenta de este maltrato de mi mamá, entonces llamaron a mi abuela y mi abuela fue y me rescató, digámoslo así, de las garras de mi mamá y me llevó a vivir con ella. Yo tenía ya casi 3 años y empecé a vivir una vida diferente, aunque en soledad, porque mi abuela siempre trabajó y trabajaba mucho y trabajaba todo el día y a mí me tocaba quedarme encerrado en la habitación donde vivíamos, que era una habitación de 1,5 metros por 1,5 metros. Me tocaba quedarme encerrado allí a esperar que mi abuelita llegara en las noches para poder tener algo de compañía y algo que comer. Buscando siempre a alguien que me quisiera, pasó el tiempo en este odio con mi madre, en esta vida de complejos de mi corazón, de mi vida. A los 16 años me enamoré de una muchacha y pues fue una relación bastante difícil, de mucha violencia, muy traumática, y por haberme abandonado intenté suicidarme alguna vez. Lleno de dolor, sabía yo que esta relación no iba para ninguna parte. Terminé con esta mujer después de 5 años y lleno de dolor llegué a la comunidad Lazos de Amor Mariano. Mi vida se parte en 2. Desde el momento en que conozco al Señor y a la Santísima Virgen María,
hasta el momento en que creía que ellos no existían. Después de haber conocido del Señor, tomé la decisión de perdonar a mi mamá, inclusive fui a su casa donde ella vive. Fui, me le arrodillé, le pedí perdón, le dije que yo no la quería, que yo no la había valorado, que no había valorado el hecho de haberme dado la vida, que me perdonara. Y ella me dice que me perdona y que si yo la puedo perdonar. Obviamente yo lleno de Dios, lleno del amor de Dios, le digo que la perdono. Cuando yo le digo que la perdono, siento una gracia de Dios infinita que me sana instantáneamente de todos mis complejos psicológicos, emocionales, espirituales, todo lo que yo creía tener se fue al suelo. Todos aquellos problemas que yo creía tener se fueron al suelo gracias a ese perdón que le doy a mi madre. Y hoy puedo decir que soy un hombre feliz. Estoy en la búsqueda de mi papá. Cuando Dios quiera lo podré encontrar para decirle que lo quiero y que rezo por él. Hemos visto entonces cómo hay diferentes niveles del perdón. Primero, el perdonar a Dios. Segundo, el perdonar a las personas que nos rodean. Y hay un tercer nivel muy importante que casi siempre olvidamos, y es el perdón a sí mismo, el perdonarnos a nosotros por las culpas que hemos cometido. Muchas veces sentimos rabia hacia nosotros mismos y nos odiamos, de pronto muchas veces por nuestra apariencia física, porque no nos aceptamos como somos, porque no nos amamos tal y como somos, porque no aceptamos nuestro carácter, nuestra personalidad, nuestra forma de ser, o porque no aceptamos nuestra condición económica, o porque simplemente no aceptamos los errores del pasado, los crímenes que hemos cometido, los grandes errores, las culpas que cada momento están dando vueltas en nuestra mente. Entonces es momento de perdonarse a sí mismo. Recuerdo aquí el caso de una señora de 60 años que vivía en la ciudad de Medellín, cómo cuidaba a su mamá durante 8 años, cuidándola, pendiente de sus citas médicas, la cuidó en su enfermedad, cada día pendiente de sus medicamentos y la cuidaba con todo su amor. Un día de tantos esta señora se enfermó, tenía muchísima fiebre, se acostó muy temprano y su mamá le dijo: hija, por favor dame los medicamentos. Él dijo: no mamá, hoy no, estoy muy enferma, mañana temprano te los doy. Resulta que esa noche sucedió lo inesperado. Su mamá murió esa noche. Esta mujer a partir de ese momento gritaba: yo no me perdono lo que hice, yo no me perdono el no haberme levantado esa noche a atender a mi mamá, por mi culpa mi mamá se murió. Y es así como 8 años la cuidó, se sacrificó por ella, se entregó, la amó, la cuidó. Y por un error que cometió, ahora no se quería perdonar y se creía la peor hija de todas. La invitación hoy es entonces para que sanes tu corazón, para que liberes tu corazón con el perdón, para que te llenes del amor de Dios y aprendas a mirar a todas las personas que te han ofendido, incluso a ti mismo, con amor, con misericordia. Aprende a ver en la otra persona, una persona que se ha equivocado, que ha fallado simplemente. Hoy decide perdonar y así decide ser feliz. Hemos querido concluir este programa respecto al perdón ante la presencia de Jesús sacramentado, porque definitivamente la única forma de perdonar de corazón es abrirnos a la acción de Dios en nuestra vida para que sea Él el que nos conceda la gracia de perdonar. Por eso, dulcísimo Jesús, venimos ante ti para suplicarte ese don del perdón. Y en este momento, todas las personas que nos están viendo, que dispongan su corazón para poder vivir este instante de perdón ante tu presencia. Y queremos empezar, Señor, por renunciar en este día a todo odio, a todo rencor, a todo resentimiento y a toda rabia que alguna vez hayamos sentido contra ti, Señor. Perdónanos por culparte de las cosas que nos pasaban. Perdónanos, Señor, por culparte de la muerte de un ser querido, de una enfermedad, de un sufrimiento, de algo que nos dolió profundamente. Perdónanos, Señor, por creer que tú querías nuestra infelicidad. Perdónanos por dudar de tu amor, de tu ternura. Hoy renunciamos completamente, Señor, a todo sentimiento de rabia que hayamos sentido contra ti, Señor, porque comprendemos que nos amas y que quieres lo mejor para cada uno de nosotros. Y en nombre de todas las personas que han sufrido daños de seres queridos, en tu presencia, Señor, quiero perdonar a todas aquellas personas que de alguna forma nos hayan herido. Quiero perdonar a mi papá, quiero perdonar a mi mamá, quiero perdonar a mis hermanos, quiero perdonar a todos esos seres a quienes entregamos nuestro corazón, a quienes amamos con toda nuestra alma y luego nos defraudaron, luego decepcionaron nuestra
confianza. En tu presencia, Señor, perdonamos a esas personas a quienes amamos y luego, Señor, nos respondieron con traición, con mentira, con engaño, con odio. Hay personas, Señor, que odian a sus esposos, a sus esposas, a sus hijos, a sus padres. Y ahora, Señor, te suplicamos que envíes la gracia de tu Espíritu para poder sacar definitivamente eso de nosotros y experimentar el perdón y la paz. Y también, Señor, queremos perdonarnos a nosotros mismos. Queremos perdonarnos por no aceptarnos como somos, Señor, por criticarnos, por menospreciarnos, por no aceptarnos físicamente, por criticarnos, juzgarnos, por no entender, Señor, que tú todo lo haces perfecto, que ante tus ojos somos hermosos, que ante tus ojos valemos mucho, Señor. Hoy nos queremos perdonar por todos los errores que hemos cometido, por haber asesinado, por haber abortado, por haber destruido nuestra familia. Hoy nos perdonamos, Señor, por todo el daño que le hemos hecho a otras personas, por el sufrimiento que hemos ocasionado a nuestros seres queridos. Hoy nos perdonamos, Señor, por cada uno de nuestros errores y culpas del pasado. Hoy queremos perdonarnos, Señor, y amarnos con tu amor, y amarnos como tú nos amas, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque tu amor y tu bondad se extienden hasta nosotros y al concluir este programa nos has regalado el don de perdonar. Te amamos con todo nuestro corazón. Vamos siempre a ti por medio de María. Amén.